Ryo se hallaba de pie mirando delante suya, había salido del hospital al tejado, tanto Todoroki como Ida ya se habían ido, uno a continuar sus prácticas mientras que otro de regreso con su familia. Ryo estaba recibiendo el aire mientras que tenía diversos pensamientos. Fui por lo menos capaz de acertarle un golpe a Stein, aunque pasé del 5 al 8% de golpe, quizá es por ello que aún siento algo de cansancio, pero, Ryo tenía los ojos cerrados intentando concentrarse. Pequeños rayos rojos aparecían mientras que una sonrisa se marcaba en su rostro. Ser capaz de utilizar el 8% y ser capaz de moverme es algo que realmente me pone contento, a diferencia de hace un tiempo en el que aún se rompían mis huesos por utilizar el One for All. Si soy capaz de ir aumentando gradualmente la potencia, mi siguiente objetivo es el 20%, puede que sea demasiado o quizás no, pero al menos ya no lo veo lejano. Ryo sonreía mientras que diversos recuerdos llegaban a su mente. Curiosidad acerca de las aventuras que estarían llevando sus compañeros llegaban a su mente, aunque con ello igualmente aparecía otra duda. ¿Qué habría pasado si él se encontraba a Stein? ¿Qué habría hecho en ese momento? ¿Acaso habría ido a atacar a Stein e intentar pelear uno a uno contra él? ¿O acaso hubiese rápidamente a buscar ayuda profesional? Pensando en ello, Ryo seguía mirando al cielo azul. Tengo dudas sobre eso, ¿qué era lo correcto en un momento como ese? Quizás si hubiese tardado un poco más ese héroe profesional habría muerto, pero en una lucha uno contra uno no tendría alguna oportunidad, al menos no ahora. Ryo pensaba en ello mientras que ahora se sentaba en el suelo, sus ojos se cerraron mientras que comenzaba a recordar diferentes cosas. ¿En un futuro hasta dónde aspiro a llegar? Sé que seré el sucesor de All Might, eso me queda claro, una simple decisión la cual tomé me hizo cambiar mi vida por completo, igualmente, el hecho de que ahora piensen que esta singularidad es mía, la expresión de mi madre fue de verdadera sorpresa, eso sumado a las expresiones de los demás, Ryo miraba al cielo mientras que ahora daba un suspiro. No puedo evitar sentirme emocionado por las cosas que van a venir, quizá de un modo u otro, pero puedo ser capaz de demostrar más sorpresas, mostrar las verdaderas capacidades de Ryo Nakamura. No quiero seguir aquí, aunque sean solo 2 días, pero es un tiempo valioso, mi cuerpo podría ser capaz de adaptarse al 8% del One for All, lo siguiente ir por el 12%, pero sin Gran Torino no tengo permitido el utilizar el One for All. Han pasado 5 días desde que las prácticas comenzaron. Espera, Ryo afiló su mirada mientras que sentía algo, se mostró algo perturbado mientras que su expresión apuntaba a un lugar. Creo que no es nada, no lo sé, puede ser eso o esta pequeña presión que acabo de sentir es solo algo normal aquí en Osu. Mientras que Ryo se levantaba, alguien lo observaba con una sonrisa. El chico bajaba por las escaleras del hospital mientras que ahora miraba a su abdomen, había sido una herida grande. Soltó un suspiro mientras que diversos pensamientos seguían invadiendo su mente. A mi madre no creo que le guste el saber que estuve peleando contra un asesino, aunque de cierto modo, ¿cómo se supone que le explique esto? De por sí. Viendo a su mano izquierda y las cicatrices que tenía en ella seguía pensando. Con solo algo como esto realmente le asustó, quizá al saber que peleé contra un asesino que pudo acabar no solo conmigo, sino con quienes estábamos ahí. Realmente es cierto, para ser alguien capaz de ayudar a los demás, alguien en quien puedan confiar y alguien que no haga preocupar a nadie, necesito ser fuerte. Gran Torino lo dijo, mis enemigos no van a esperar a que me haga fuerte, no solo basta con desearlo, aunque sea poco a poco debo de ir hacia adelante. Más allá de eso, la incertidumbre de a quienes me voy a enfrentar es algo que me provoca cierta duda. Fui consciente de ello cuando decidí aceptar esto, pero aún con ello. Una sonrisa vino al rostro de Ryo al recordar ciertas palabras. ¿Hay que sonreír para engañar al miedo dentro nuestra, All Might? ¿O es que acaso hay que enfrentar a las dudas y temores en mi corazón con una sonrisa? Creo que esas frases las llevaré siempre, de algún modo podría decir que me dan aliento. Mientras que Ryo pensaba en ello, finalmente regresó a su habitación, las 2 camas habían sido tendidas, mientras que la única que aún estaba desordenada era la del chico. El chico recibió una notificación dándose cuenta de algo. Así que aún sigue en tendencias, durante estos 2 días ha sido una noticia que ha estado presente en todos los sitios. Stein parece ser que ha dejado una huella por lo reconocido que es, capaz de derrotar a bastantes héroes profesionales. Realmente él, Ryo recordó el breve choque 1 a 1 que tuvieron, había utilizado su capa como finta y ser capaz de acertar un golpe recto a Stein. Pero ¿qué habría pasado si él fallaba aquel golpe? ¿O si acaso Stein decidía atacarlo seriamente?
Dudas como esas aparecen en mi mente, sé que pensar en ello es inútil, pero aún con ello me resulta llamativo, aunque es cierto, aquel gnomo con alas fue por mí, ¿es que acaso necesitaban un rehén y decidió atacar a cualquiera? Pero no parecía ser muy inteligente, ¿es que acaso tenía una orden de ir por mí? ¿Pero quién le daría esa orden? De no ser por Stein, ¿qué habría pasado? En aquel momento ese gnomo tocó mi herida y por ende comencé a sangrar de nuevo, quizás podría haber hecho algo con el 8% del One for All, o es cierto, quizás Endeavor podría haberme salvado, me agrade o no, es el héroe número 2 y asumo que debe de ser muy fuerte. Ryo se acostó en cama mientras daba un último suspiro. Creo que pensar en todo esto no es muy favorable, creo que por ahora descansaré un poco más, con eso dicho, finalmente las prácticas habían acabado. Ryo ahora mismo tenía su uniforme junto a una maleta con su nuevo traje de héroe. Gracias por todo, Gran Torino. No creo que tengas nada que agradecerme. No, señor, gracias a usted tengo la oportunidad de utilizar el One for All de mejor modo, y aunque haya sido poco, fui capaz de pelear contra el asesino de héroes. Al decir eso, Gran Torino golpeó a Ryo con su bastón. Contra un asesino de héroes que no estaba yendo en serio, aparte excediste el límite del 5%. Ryo recuperó aire para seguir hablando. Siempre estuve alerta, aparte de meditarlo un poco, aunque fuese algo que trajera un poco de daño después, la situación lo requería, aparte de que, Ryo sonrió para decir. Mi límite realmente parece ser el 8%, soy capaz de moverme con ese porcentaje sin sufrir mucho, el 5% fue una pieza para que mi cuerpo se acostumbre, creo que al pelear mucho con usted fui capaz de hacerlo. Gran Torino miró al chico para hablar. Parece ser que lo tienes cubierto, chico, solo necesitabas el empujón correcto. Bueno, chico, creo que eres consciente de lo que necesitas tener. Una última cosa, señor Torino, ¿por qué ese nombre no es conocido? Incluso pese a ser el maestro de Olmig, eso es porque no me interesaba ser un héroe, para el objetivo que tenía requería usar mi singularidad libremente, por eso es que conseguí mi licencia, pero es mejor que escuches eso de Toshi, de Olmig, debes esperarlo. Entiendo, Ryo entendió eso mientras que miraba abajo, dio una sonrisa para decir. Fue un gusto haberlo conocido, señor Torino, espero que volver a verlo. Al decir eso, le dio la espalda a Gran Torino para comenzar a caminar, se veía animado mientras que Gran Torino miraba su silueta. Un chico como él, es totalmente distinto a Toshinori en personalidad, a quien mi amigo eligió para heredar el One for All, y ese mismo hombre eligió a este chico para ser su sucesor, ¿tú realmente, niño? Ryo se giró para ver a Gran Torino. ¿Quién eres? Ryo alzó una ceja mientras que respondía. Nakamura, no me refiero a eso. Ryo sonrió mientras que seguía hablando. Creo que me llamaron el perro rojo, sí, es un nombre que me gusta, creo que mi nombre es Akaimu. Ryo sonrió al decir eso mientras que Gran Torino asentía. Poco a poco entró a su hogar mientras diversos pensamientos llegaban a su mente. El día en que pases a la historia Toshinori, veamos juntos cómo este chico, Akaimu ascienda y sea coronado como el símbolo de la paz. Las clases en la UA habían comenzado otra vez, todos miraban a tres personas, Ida, Todoroki y Ryo. Ryo miraba a Ida quien observaba su brazo, sus compañeros habían pensado que Endeavor los salvó, Ryo lo único que esperaba es que esa noticia rápido se disipara, de un modo u otro lo sabía, gente se iba a sentir atraída por la ideología y tenacidad de Stein. Mientras que Ida regresaba a la normalidad, Ryo miró por la ventana, finalmente las clases darían inicio. Todos se encontraban fuera vistiendo sus trajes de héroe a excepción de Ida. Estaban a punto de realizar una carrera de rescate cercana a la UA, el escenario se mostraba como un tipo laberinto y con grandes obstáculos como edificios. Olmig era el encargado de observarlos en esa práctica. El objetivo sería rescatar a Olmig. El primer grupo se mostró, eran Ida, Zero, Ojiro, Mina y Ryo. Todos observaban mientras que alguien miraba a Ryo, Momo. Momo había llegado a una conclusión al lado de Hirou. Ryo tenía desventaja al siempre terminar lastimado, Bakugo solo observaba seriamente al chico castaño, mientras que Uraraka creía que Ida quedaría en primer lugar. Olmig solo dio la señal de inicio. Quien tomó el primer lugar fue Zero gracias a sus cintas, detrás iban los demás mientras que rayos rojos se dejaban ver, alguien había dado un gran salto por los aires rebasando a los demás, Nakamura Ryo tomó la delantera. Sus piernas tenían buena coordinación al igual que bastante fuerza. Todos se sorprendieron ante lo que mostraba mientras que alguien mordía su labio inferior. Bakugo miraba a Ryo quien tenía una expresión seria.
Mientras estuve perdiendo el tiempo en mis prácticas, de nuevo él se veía molesto mientras que Nakamura llevaba su vista al frente. Calmado y sereno, el 8% puedo hacerlo, solo debes tener cuidado, Nakamura rió. El chico se dijo eso a sí mismo mientras que lo lograba. Gracias por rescatarme. All Might dijo eso poniendo una cinta sobre alguien. Nakamura había quedado en primer lugar. Son realmente sorprendentes, a comparación del inicio de clases han llegado a controlar sus particularidades de gran manera. Muy bien, primer grupo, pueden irse, segundo grupo, prepárense. Ryo solo miró a otro lado mientras que seguían pensando, logré hacerlo, al 8% y sin sentir un gran dolor. Me sorprendiste. All Might de forma disimulada habló y alzó el pulgar. Nakamura miró eso mirándolo. Ven a verme después de clases, llegó el momento de hablarte sobre mí y el One for All. Los ojos de Ryo se abrieron por la sorpresa al oír eso. Las prácticas habían terminado, en un vestidor se hallaban los varones, mientras que las chicas en uno aparte por obvias razones. Los demás hablaban mientras que dos personas llamaron la atención. Nakamura, el chico se giró al oír eso. ¿Y esas heridas? Kirishima preguntó viendo el abdomen de Ryo, aún tenía aquella herida la cual apenas comenzaba a cicatrizar. Los demás vieron a Akira Fudo que igualmente tenía cicatrices, había resaltado por sus movimientos, como si él estuviese muy conectado a algo salvaje. El chico miró a los demás mientras que hablaba. Pasa algo. Aun cuando tenía un cuerpo con diversas cicatrices, su mirada parecía no darle importancia, no parecía verse perturbado y solo se pondría una camiseta. Una vez dicho eso, Ryo solo alzó una ceja. Aunque bueno, quizás esta cicatriz en el abdomen me haga tener un aspecto más intimidante, lo mismo con ustedes. Pensó Ryo mirando a las cicatrices de su mano izquierda. Una vez dicho eso, finalmente las clases habían terminado, Ryo ahora estaba sentado delante de All Might. Pasaste por mucho, lamento no haber estado cerca. No tienes por qué disculparte, pese a todo, fue agradable. All Might notó la pequeña sonrisa del chico al decir eso, lamió uno de sus dedos mientras hacía referencia a algo. Escuché que el asesino de héroes probó tu sangre. Ryo asintió a eso, parecía que finalmente iban a hablar del One for All. ¿Recuerdas lo que te dije cuando te di mi poder? Ryo alzó las cejas mientras comenzaba a recordar, sus ojos se abrieron mientras que finalmente lo entendía. El All Might asintió ante lo dicho por Ryo. ¿El asesino de héroes tiene el One for All? Ryo habló muy sorprendido. ¡No! No es eso, creía que estabas preocupado, pero veo que lo olvidaste. One for All ya no se puede transferir si el portador no lo desea, no es un poder que se pueda robar a la fuerza, pero puede transferirse a la fuerza. Algo como esto. Entiendo, Ryo asintió mientras seguía escuchando a All Might. Es una singularidad especial, es un poder proveniente de una singularidad que existió en el pasado, el nombre de esa singularidad es All for One, una singularidad que puede robar otras y hacerlas propias, con la capacidad de otorgar singularidades a otras personas. ¿Puede existir algo así? Ryo habló sorprendido, aún con todas las personas que había conocido a lo largo de su vida, no había conocido algo así o remotamente similar. Esto fue cuando apenas nacieron los poderes, cuando la sociedad aún no sabía cómo tomar los cambios, lo que hacía a la gente normal iba desapareciendo, solo con eso las leyes perdieron sentido, fue un completo caos. Si los superpoderes jamás hubiesen aparecido, los humanos tendrían unas grandes vacaciones, ¿te suena eso? Ryo comenzó a pensar en ello, realmente no tenía mucha idea. En aquel período caótico, apareció una persona que los unificó a todos, robó las singularidades de las personas, extendiendo su influencia cometiendo actos malévolos a placer, en tan solo un parpadeo se convirtió en el líder de los malhechores y gobernó todo Japón. ¿Fue eso así? Creo haberlo escuchado hace un tiempo rumores por internet, sentí curiosidad respecto a esa persona, pero no hallé nada en algún libro. No se pueden poner tratos secretos en libros. Si la gente consigue poder, busca sitios donde usarlos. Entonces, ¿qué conexión tiene con el One for All? Dije que All for One era capaz de darle singularidades a otras personas, ¿no? Hizo que otros confiaran en él o se entregaran dándole sus singularidades, pero había muchos que no podían con la carga y se volvían muertos en vida, como Luz Nomus, además. Había singularidades que cambiaron a lo largo del tiempo. Él tenía un hermano menor sin singularidad pero con un gran sentido de la justicia, él no podía resistir ver los actos de su hermano, así que resistía como podía, sin embargo, él le dio una singularidad a la fuerza para aumentar su poder.
A esas alturas era imposible saber si fue por compasión o quería hacerlo arrodillarse. La mirada de Ryo se tornó un poco más seria mientras que seguía escuchando. Él pensaba que no tenía singularidad, algo más que nadie más notó pero que él podía sentir, tenía la inútil singularidad de pasar otras singularidades, la singularidad de acumular poder más la singularidad de pasar otras singularidades, ese es el origen del One for All. Ryo entendió mientras que pensaba un poco, es irónico, que la justicia siempre venga del mal. Ryo lo miró seriamente para hablar. ¿Acaso esa persona con el All for One sigue viva? Puede robar singularidades, todo vale, pudo haber robado una singularidad para no envejecer, el símbolo del mal era casi inmortal, con la gran diferencia de habilidades de combate más el mal estado de la sociedad, el hermano menor vencido decidió encomendar su singularidad a las nuevas generaciones, creía que no podía ganar, pero si cultivaba el poder poco a poco, creía que llegaría el momento en que sería suficiente para derrotar a su hermano, cuando fue mi turno, logré derrotarlo, o al menos eso pensé, pero sobrevivió. Comenzó a actuar como el cerebro de la Liga de Villanos. All Might se levantó para mirar por la ventana. One for All es un poder heredado para derrotar a All for One, es probable que algún día tengas que luchar contra ese gran mal, es duro, pero, Ryo miró al suelo para comenzar a pensar. Ya veo, incluso para All Might esa persona le supuso un gran reto, sumado a que solo él ha logrado derrotarlo, esta es una situación. Ryo soltó una pequeña risa mientras seguía pensando en ello. Ryo, pero realmente no sé qué deba de decir. El chico se giró para ver a All Might. Debo ser alguien capaz de derrotar a All for One, ¿no es así? El chico cerró sus ojos por un momento mientras que asentía. Entiendo. Su mirada igual fue a la ventana mientras que comenzaba a hablar. Una persona como él, realmente no sé qué tipo sea, mucho menos sé sus verdaderas capacidades, pero si alguien que no nació con singularidad y solo con esfuerzo fue capaz de derrotarlo, el chico asintió para seguir hablando. Eso haré, voy a ser capaz de lograrlo, All Might. El héroe profesional miró a Ryo mientras que comenzaba a pensar. Díselo, debes ser capaz de decírselo, sin ser capaz de decirlo, Ryo se había retirado de la habitación. Cuando llegue ese momento, es probable que yo no pueda verlo, Nakamura Shonen. Mientras que eso pasaba, al día siguiente lo habían anunciado, tendrían un campamento por las vacaciones, quienes reprobaran la pasarían mal. Mientras eso ocurría, Ryo miraba por la ventana. ¿Ser alguien capaz de vencer a All for One? Si el propio All Might se mostró tan serio respecto a esa persona, ¿qué me va a deparar en un tiempo? Tengo dudas, pero, ahora tengo un objetivo al cual realmente aspirar. Mientras que Nakamura pensaba en eso, en otro sitio se dejaba ver, una persona que aún tenía heridas mientras que miraba una pantalla. Shigaraki Tomura se mostraba en ella. Sin saberlo, un enfrentamiento estaba destinado a suceder. Con el tiempo pasar, faltaba solo una semana para los exámenes, en los días que habían pasado Nakamura se había encargado de entrenar, no había un solo día en el que no dejara de hacer algo de actividad, el chico sentía cierta competitividad consigo mismo, aunque fuese un poco, tenía una meta, ir avanzando aunque fuese poco a poco. El chico tenía una mirada aburrida mientras que su cabeza estaba sobre su escritorio, escuchaba a sus compañeros hablar sobre los exámenes mientras que dudas iban a su mente. Vencer a All for One, creo que es una meta un poco ambigua, pero es cierto que significa ser tan o más fuerte que el propio All Might, en sus propias palabras es un gran mal, queda una semana para los exámenes, no debo de preocuparme por el escrito, pero los prácticos, quiero tener por lo menos el 10% del One for All la semana que viene, tienes 7 días para aumentar un 2%, Nakamura Ryo. El chico pensaba en ello. La hora de comer había llegado, Ida, Tsuyu, Uraraka, Todoroki, Toga y Ryo se hallaban sentados juntos. El chico seguía callado mientras ahora se centraba en su meta actual. El 10% del One for All antes de la siguiente semana. En el momento en que pensaba en ello, recibió un golpe en la cabeza. Lo siento, es que tu cabeza es tan grande que la golpeé sin querer. Ryo notó quién era, aquel rubio de la clase B de quien no recordaba su nombre. Los demás miraron a Ryo quien se levantó, superaba en altura a Monoma mientras que hablaba. ¿Tienes suficiente? Escuché que se encontraron al asesino de héroes, es como en el festival deportivo, la clase A siempre llamando la atención, ¿es suficiente? Nakamura lo interrumpió mientras que suspiraba. No vale la pena hablar contigo si solo vienes a molestar. Monoma miró a Ryo, parecía que sus provocaciones tenían efecto. Ah, qué miedo, parece que la clase A tiene a un perro rabioso, Ryo alzó una ceja ante eso. ¿Acaso escuchó mi nombre de héroe?
Ryo pensaba en ello mientras que alguien golpeaba a Monoma. Una chica de cabello naranja, Kendo. Lo siento, clase A, lo siento, Nakamura. El corazón de este tipo es, Ryo miró abajo, Monoma no se movía y Kendo lo sostenía. ¿Cuánta fuerza tiene ella en sus manos? Ryo pensó en ello curioso. Les mostró una pequeña sonrisa mientras que hablaba. Antes hablaban de no saber qué serían los exámenes prácticos, ¿no? Parece que será combate contra robots como en el examen de ingreso. Ryo y los demás habían recibido la información gracias a ella, otra persona de un grado mayor se los había informado y podrían tener esa ventaja. Una vez dicho eso, habían regresado a clases, los demás lucían ya tranquilos al saber qué serían los robots que enfrentaron en el examen de ingreso. Los que estaban en peligro de reprobar ahora parecían tranquilos, al final no deberían de tener muchos problemas en contra de los robots, alguien que se encontraba irritado en ese momento. Guarden silencio, idiotas, sean robots o sean personas solo hay que derrotarlos, no digan que será sencillo, si necesitan controlar sus singularidades háganlo. Todos en aquel momento miraron a Bakugo. Ryo. El chico se giró ahora para ver a Bakugo lo había llamado. No me importa si ya controlas tu singularidad, no voy a permitir que te sigas burlando. Ryo entendió a qué se refería. Así que en aquella práctica lo tomaste como una burla por no haber usado el One for All, Bakugo. Ryo pensó en ello mientras aún seguía escuchando a Bakugo. No necesito otro resultado como en el festival, en el siguiente examen habrá notas individuales y veremos quién es mejor, te mataré. Bakugo gritó eso mientras que ahora giraba su mirada. Fudo, Todoroki, lo mismo va para ustedes. Akira ante la declaración de guerra sonrió, Todoroki solo puso una expresión seria. ¿Aún quieres seguir con esta estúpida riña, Bakugo? Ryo pensó en ello mientras miraba al chico salir, pero del mismo modo no pudo evitar sentir algo. Aun cuando creo que no tiene un propósito seguir con esto, no puedo evitar sentir un poco de competitividad. Ryo pensaba, sentía curiosidad por lo que pasaría aquel día. Tomando nota, Aizawa miraba la expresión de Bakugo, estaba peor de lo que pensaba y por ende se debería de tomar una decisión. Otro día había llegado. Ryo ahora se hallaba en el patio de su casa, tenía una duda mientras que no sabía qué podría pasar. ¿Puedo utilizar el One for All aunque sea ilegal? ¿O acaso algún vecino va a quejarse? El chico se hallaba pensando en ello mientras que tocaba su barbilla, quería ser capaz de controlar el 10% para el día de los exámenes. Utilicé el One for All en casa de Gran Torino, aunque es cierto que fue gracias a que él es un profesional y tenía la licencia para enseñar, aún con esto algo me dice que no podré ser capaz de utilizar el 10% el día de los exámenes, quizás me vaya a doler si decido utilizarlo, pero aún con ello, la presión no debe ser tan diferente al 8%, Ryo tocó su barbilla mientras que soltaba que seguía pensando. Aunque seguramente un 9% deba ser capaz de utilizar, sí, no debo tener problemas con ese porcentaje, aunque siendo así siento más curiosidad por intentar el 10%, al final la diferencia de presión no puede ser tanta, utilizar esto en batalla contra los robots pueden serme de ayuda para entrenar, poder ser capaz de superar esa barrera del 8% actual. Finalmente el día del examen había llegado. Durante el examen escrito diversos estudiantes tenían dificultades, Ryo solo parecía tranquilo ya que había estudiado lo justo y necesario, el examen había terminado mientras que las hojas eran recogidas por el compañero del final de las mesas. Con eso dicho, los 3 días de exámenes habían terminado. Finalmente había llegado la hora del examen práctico. Todos los profesores excepto uno, se hallaban reunidos en el sitio de los exámenes. Ese día se llevaron una sorpresa, el director Nezu salió de las vendas de Aizawa mientras presentaba la nueva modalidad de examen, iban a simular una batalla real en contra de los profesores formando equipos de 2. Los equipos junto a los oponentes ya habían sido reunidos en base a diferentes cosas, complementos, convivencias y a quienes serían capaces de enfrentar. Ryo al oír eso supuso que haría equipo con alguien. Por favor que mi equipo una vez más sea Uraraka o Iida. El chico pensaba en ello pero los equipos finalmente serían revelados. El primer equipo serían Yaoyorozu y Todoroki en contra de Aizawa. El segundo equipo serían Nakamura y Bakugo en contra de, desde los cielos, cayendo con gran fuerza una figura musculosa se dejaba ver. Su oponente seré yo. All Might iba a ser el encargado de enfrentar a Bakugo junto a Nakamura para la sorpresa de ambos. Trabajen juntos si quieren vencerme. Al decir eso, All Might miró a Bakugo y Nakamura, quienes se miraron el uno al otro.
Con que nuestro rival va a ser Olmig, de cierto modo sé que va a ser interesante, pero aún con ello, tener de compañero a Bakugo no sé qué tan buena idea. Puedo entender el punto del por qué nos seleccionaron a ambos, al final es que nos quieren poner a prueba para ver nuestras capacidades, pero aún con ello. Ryo miró a Bakugo, quien se veía disgustado. No sé quién se supone que va a ser el líder en esta ocasión. Ryo suspiró al tener ese pensamiento. Unos días antes todos se hallaban reunidos para definir el asunto, debido a que habían ocurrido sucesos inesperados. Sabe decidió cambiar el examen. El hecho de luchar contra robots es cierto que no los ayudaría con el combate real, por lo que habían tomado la decisión de cambiar el examen práctico, dándoles ventaja a los estudiantes a la hora de enfrentarlos. Los 10 combates habían sido decididos y por ende se les dio las instrucciones. Tenían la misión de poner unas esposas a los profesores que iban a enfrentar o por otro lado ser capaces de escapar. Su tiempo límite eran de 30 minutos, aunque habría pequeñas diferencias a un entrenamiento convencional. Se enfrentarían a alguien mucho más fuerte y pondrían a prueba su toma de decisiones. La ventaja que se les sería dada es que los profesores llevarían puestas unas pesas ultra comprimidas, llevarían la mitad de su peso así gastando energía y cortando un poco más su movimiento. Querían ver las verdaderas capacidades de sus alumnos. Los primeros en participar serían Sato junto a Kirishima, a los demás se les había presentado la oportunidad de charlas sobre diversas estrategias acerca de sus batallas. Parece que hoy tendré mucho trabajo. Recover y Giel se hallaba viendo una pantalla mientras que Nakamura la miraba. Ambos se hallaban en una sala con muchos monitores. ¿Acaso lo dice porque piensa que me romperé un hueso? Ryo preguntó mirando a la heroína profesional. Ryo-kun, ¿también viniste a ver? Quien apareció fue Uraraka y el castaño se giró a verla. Sí, me producen curiosidad los enfrentamientos y creo que puedo analizarlos, aparte de Bakugo. Ryo dijo eso con una mirada aburrida, mientras que Uraraka entendía a qué se refería. Bueno, en mi caso, no tiene sentido hablar con él. Dicho eso, ambos miraron el primero enfrentamiento. Iban a ir Sato y Kirishima contra cementos. Ambos iban de frente mientras que el héroe profesional creaba grandes muros de cemento. Ryo tenía una mirada tranquila mientras que Uraraka los animaba a la lejanía. Al ritmo al que van no ganarán. ¿Por qué? El chico se giró a ver a la castaña mientras que hablaba. En una batalla de resistencia tienen las de perder. Él es profesional y no creo que esté usando una gran parte de su energía, a diferencia de esos dos que están lanzando golpes continuamente. Al momento de enfrentarse a alguien con esa defensa o que no es muy rápido, es mejor utilizar otros recursos. El chico volvió su mirada adelante mientras que los seguía mirando. Si Sato utilizara sus piernas para usar su velocidad podría ser aún más útil. Kirishima por su parte no tiene eso, así que esas fueron las ideas del profesor Aizawa. Ryo dijo eso mientras seguía observando la batalla. Bien dicho, muchacho. Antes de que sea su turno piensen bien en su compatibilidad con el profesor que tienen de oponente. Recover y Giel dijo eso. Y tal como fue la predicción de Ryo, el equipo de Sato y Kirishima habían perdido. En una batalla de desgaste eran sumamente débiles. No hicieron nada. Uraraka decía eso sorprendida. Es así, nos pusieron en contra de quienes nos llevan ventaja. Sumado a eso, Ryo lo siguiente lo pensó. Olmig es completo en cada aspecto. Mi única oportunidad podría ser un buen juego en equipo, pero es Bakugo mi compañero. Podría tener alguna oportunidad, pero deberé de. A la mente de Ryo venían diferentes ideas y escenarios posibles. El siguiente enfrentamiento había llegado. Esta vez eran Tsuyu y Tokoyami contra el héroe profesional Ectoplasm. Diferentes copias de él aparecieron mientras que se preparaba para atacar a sus estudiantes. Tratarían de vencerlos del mismo modo. Tokoyami junto a Asia tenían un pequeño plan. Lograron ascender a un piso superior debido al escenario donde estaban. Era algo que habían planeado de antes. Pusieron a esos dos, con sus singularidades podrían complementarse muy bien, aunque es cierto que los pusieron en un sitio con mucha luz y el Dark Shadow de Tokoyami se ve limitado. Ryo dijo eso mirando a la pantalla. Entrando por una puerta, Recover y Giel se dejó ver. Comunicación, una habilidad sutil pero que puede ser muy efectiva para los héroes en esta sociedad. Más que tener un mejor compañero, es mejor mantener cierto nivel con todos. Ryo se giró para ver a la heroína. Es cierto que ambos hacen buen equipo, pero si lo pusieron en contra de Ectoplasm es que tiene la opción para vencerlos. Debe enfrentar a sus debilidades en esta oportunidad. Creo que viendo el ritmo que ambos llevan no se va a formar una batalla de resistencia, es más bien de la estrategia que empleen en contra del héroe. Es malo para Fumikage Tokoyami. Es poderoso por su gran ofensiva y ataques a distancia.
Pero a corta distancia, Ryo finalmente entendió. Así que a corta distancia puede verse abrumado al enfrentarse a tantos oponentes a la vez, eso a la larga puede perjudicarlo y por ende no podría sobreponerse a Ectoplasm. Tsuyu Asui por otro lado es una excelente estudiante que no tiene debilidades claras, su capacidad de mantener la calma va a brindar apoyo emocional a esta situación. Ryo miró a Asui al oír eso, recordó respecto al incidente en la USG, ella fue de mucha ayuda. Ambos estudiantes llegaron a la puerta de salida viendo al Ectoplasm real, ambos vieron como el héroe sacó otro clon de sí mismo, la diferencia es que esta vez él era un gigante. Abrió su mandíbula y dio un enorme mordisco. Ambos habían quedado arropados debido al profesor, en otro intento por hacer algo Tokoyami atacó a la distancia con su Dark Shadow, mientras que Asui dejaba ver un secreto, no podría enterarse el héroe profesional. Ella tenía una capacidad más gracias a su don, podía meter y sacar cosas de su estómago, así que había guardado algo, Dark Shadow los tomó mientras que nuevamente recibía una golpiza del héroe profesional, para su sorpresa le habían puesto las esposas, por ende habían ganado. El siguiente equipo era Nojiro e Ida, se enfrentaban al profesor Power Loader que podía ir debajo de la tierra, por ende se hallaban en desventaja. Gracias a una idea de Ida ambos fueron capaces de aprobar. Así que aún con la loca desventaja que tenía Ida lograron aprobar, aunque es cierto que fue un combate muy rápido, ahora es el turno de Todoroki y Momo en contra del profesor Aizawa, uno que parece ser muy interesante debido al oponente que tienen, otra persona muy completa respecto a sus habilidades y su particularidad. Ryo pensaba en ello mirando a la pantalla. La chica se veía un tanto insegura en si debía de ir o no, tenía dudas respecto a su desempeño y los motivos por el que la heroína con la que había hecho sus pasantías la eligió, sumado al liderazgo que tenía Todoroki, no ayudaba en nada a sus inseguridades. Tenía dudas de sí misma, y aunque junto a Todoroki entraron por recomendación, podía ver la gran diferencia entre ambos. Una vez que ambos estaban pensando en eso, Aizawa logró atrapar a Todoroki mientras que Momo corría, les dejó ver el gran error que ambos habían cometido, Todoroki había llevado el plan por sí mismo y dependía más de él, por lo que Momo pasaba a segundo plano, siendo así no era difícil para Aizawa el descifrarlo y ser capaz de capturar a Todoroki. Lo dejó colgando de una lámpara de la calle, mientras que le dejaba una sorpresa en el suelo, eran pinchos para que tuviese cuidado con su aterrizaje. Mientras que eso sucedía, Momo seguía corriendo con mucha prisa, aún albergaba dudas en su corazón sobre lo que pasaría y lo que debía de hacer. Ya veo, ella tiene muchas dudas sobre sí misma mientras que Todoroki aún sigue fallando en la comunicación, sumado al peligroso oponente que ambos enfrentan es una buena manera de ponerlos a prueba, aunque es cierto que para el profesor Aizawa esto debe de ser sencillo, al final él es muy serio y analítico, pudo pelear contra muchos villanos a la vez, sumado a sus técnicas, aunque claro, no va a ir con todo en contra de solo dos estudiantes. Ya veo, este es un enfrentamiento muy complicado, enfrentar al profesor Aizawa, ¿cómo podría hacerlo? Ryo Nakamura pensaba en ello mirando a las pantallas. El profesor Aizawa logró alcanzar a Momo y era lo que suponía, ella había perdido toda confianza en sí misma debido al festival deportivo, se comparó con Todoroki y nada bueno salió de ahí, la chica aún parecía escapar de él. El hombre la siguió, Momo había llegado a donde Todoroki, se había disculpado mientras que Todoroki preguntaba por su plan, mientras que Momo aún seguía con dudas, ambos oían cómo se acercaba el profesor Aizawa. Todoroki comenzó a darle aliento ya que confiaba en ella, había confesado que uno de los votos que ella había tenido eran de su parte. Momo sintió pena mientras que alzaba a los pequeños objetos que antes había hecho, las muñecas Matryoshka, dentro de ellas había granadas cegadoras. Las lanzó al aire mientras que cegaban al héroe profesional, decidió ejecutar su plan pero para eso ambos debían de esconderse. Iban a aprovechar la debilidad que tenía el profesor Aizawa debido al daño que recibió en la USG. En el intervalo de tiempo en el que el maestro parpadeaba era el momento perfecto para que Todoroki usara su mejor movimiento, el muro del festival deportivo. Una enorme cantidad de hielo salió apenas Aizawa parpadeó, habían salido de su campo de visión y por ende tenían un poco de tiempo, tenían la oportunidad de ganar dependiendo del plan de Momo. Estaba realizando vendas de un material que ella había elegido, como se enfrentaban en un área residencial, deberían de recibir los daños todo lo que pudieran, tenían eso claro. Así que el intentar atrapar a Aizawa era algo difícil teniendo en cuenta su movilidad y ataduras. ¿Por qué no intenta perseguirlos? Uraraka preguntó mirando a Ryo, el chico igual la miró mientras que hablaba.
Pueden ser varios motivos, si se supone que él es un villano debe de estar cauteloso, eso o simplemente usó por mucho tiempo sus ojos, o su lado de profesor quiere ver de qué son capaces sus alumnos. Ryo habló mientras aún miraba a la pantalla. Aizawa estaba en cuclillas detrás de ese gran muro de hielo, la ruta de escape estaba detrás suyo. Todoroki y Momo por su parte se miraban el uno al otro, había una catapulta la cual tenía todas las vendas que la chica había hecho. Aizawa miró como algo salió detrás del hielo, eran dos personas con una tela encima. Aizawa sabía que si no los miraba no podía borrar su don aunque tenían desventajas. El hombre a gran velocidad arremetió contra ellos siendo que con sus vendas les quitó la tela. ¿Una catapulta? El hombre miró eso mientras que Momo la activaba y salían las vendas disparadas, le dio la señal a Todoroki para que disparara sus llamas. El chico hizo caso mientras que lo hacía. Gracias a la idea de Momo y el material del que sus vendas estaban hechas se endurecieron en un instante. Era una aleación de nitinol. Gracias a eso fueron capaces de capturar a Aizawa y por ende ponerle sus esposas. Momo tenía lágrimas en los ojos debido a algo, cuando iba a lanzar la catapulta cometió un fallo y pese a eso el profesor Aizawa aún así saltó, como si se hubiera dejado atrapar por el plan de Momo. Se escudó diciendo que pensó que Todoroki lo podría congelar, aún con ello se veía sereno. Finalmente el intelecto de Momo salía a relucir. Vaya, a pesar de todo ese hombre es muy sentimental. Recovery Girl dijo eso mirando a la pantalla. El equipo de Todoroki y Momo había aprobado. Así que el profesor Aizawa, no, mejor no lo pensaré. Ryo pensó en ello, el siguiente combate era el de Uraraka. Estaba en su fase final y Ryo lo estaba observando. Escapar de ese agujero negro parece muy difícil, de hecho debe de haber alguna de contrarrestarlo, pero ¿cómo te puedes oponer a la gravedad? Quizá evitando estar en su rango de ataque, aprovechando que la poca movilidad del profesor 13, aunque bueno, eso creo ya que no parece ser muy rápido. Escapar del hoyo negro del profesor 13 parece casi imposible. A un lado de Ryo, Tsuyu había dicho eso. Aoyama y Uraraka se encontraban sosteniendo algo intentando no ser succionados por el don de 13. No hay nada de malo, gracias a mi traje podremos salir de aquí. Aoyama al decir eso, lanzó su láser por sus rodillas. El profesor fue capaz de absorberlo ya que la deshacía a nivel molecular. Piensa en un plan. Uraraka se decía eso a sí misma mientras que alguien llegaba a su mente. ¿Qué haría Ryo-kun ahora? Oye. El rubio le habló a Uraraka quien lo miró. ¿Pensabas en qué haría Ryo Nakamura ahora, no es así? La expresión de Uraraka cambió al oír eso. ¿Acaso él te gusta? Tras oír eso, su expresión nuevamente cambió. Falta poco para que mi enfrentamiento en contra de Olmig suceda, piensa Nakamura Ryo, ¿cómo serás capaz de hacerle frente? Ambos castaños tenían diferentes expresiones en sus rostros, con eso dicho, falta poco para descubrir el resultado.